Hola a todos, bienvenidos a este programa de Impulsar Emprendedores. Soy Pablo Antonio y deseo que estéis prosperados en todas las cosas, así como prospera vuestra alma. Eso es lo que dice la Escritura y ese es mi deseo para vosotros en este tiempo. Es un placer, como siempre, poder estar con vosotros y hablar acerca de las cosas de Dios, principios que nos ayuden a mejorar nuestro emprendimiento o a ser mejores emprendedores. Para eso hoy os quiero hablar acerca de caminar con sabiduría, es decir, saber qué hacer, especialmente en situaciones difíciles y complicadas. El emprendedor camina por distintos sitios, muchos de ellos nuevos, desconocidos, algunos incluso no hay evidencias de que se haya transitado y es bastante complicado el poder hacerlo sin manejarse con sabiduría. Es decir, sabiduría es saber qué hacer en determinadas situaciones o en cada situación. Quiero abrir la escritura y compartir un texto con vosotros para explicarme qué se encuentra en el libro de Efesios, en el capítulo 5 y el verso 15 en adelante. Dice lo siguiente: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Repito, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aquí nos insta a que analicemos, miremos cómo hacemos las cosas, es decir, cómo caminamos, cómo funcionamos en nuestra vida. Y por supuesto nos insiste que no seamos necios, es decir, que no hagamos las cosas mal, sino que seamos sabios, tengamos sabiduría, sepamos cómo hacer en cada momento cada cosa, porque eso va a dar a nuestro emprendimiento, a nosotros como emprendedores, nos va a dar un plus, nos va a dar una ventaja, un avanzar de una forma diferente que si simplemente estamos dejados a ver cómo van las cosas y a ver cómo funciona esto, y si va mal, bueno, pues nos va mal también a nosotros, y si va bien, pues qué bien, nos va bien y podemos avanzar y sacar provecho de esto. No es el caso del emprendedor que conoce a Dios, el emprendedor que tiene una relación, una comunión con Dios. En este caso, espero que seamos todos nosotros. Me ciño al verso 16 de este capítulo 5 de Efesios para sacar aquí unos principios, unas directrices acerca de cómo funciona esa sabiduría. Es decir, cómo caminar de una manera sabia, de forma continua, constantemente, en todo momento. Dice, verso 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Fijémonos que no nos está diciendo simplemente que seamos sabios o que sepamos hacer las cosas cuando todo va bien, sino que cuando los días son malos. La primera cosa que nos dice para ser sabio, es decir, para funcionar de manera sabia en nuestro emprendimiento, es que sepamos aprovechar bien el tiempo. El tiempo es algo que es nuestra vida es tiempo. Son distintos años los que Dios nos da a cada uno y ese es nuestro tiempo. Por eso es casi idéntico que pudiéramos decir aprovechando bien nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros días, nuestra vida. ¿Por qué? Porque van a venir días malos y de hecho cada día tiene su propio afán, según dice en la Escritura, y nosotros vamos a tener que saber transformarlos en buenos. Esa es la idea que os quiero transmitir. Es decir,
Primer cosa para saber funcionar sabiamente, para saber lo que hacer emprendiendo cada día, es aprovechar bien el tiempo. Y aunque los días son malos, saber transformarlos en buenos. Y eso es, claro, complicado, porque o tenemos una sabiduría de parte de Dios o humanamente va a ser bastante complejo el poder hacerlo. De aquí la pregunta es, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo aprovecho bien el tiempo pasando de lo malo a lo bueno? Pues el texto nos sigue hablando y en el verso 17 nos plantea: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es decir, debemos saber, debemos entender, no solamente conocer, no solo tener una idea de lo que Dios quiere, sino entender cuál sea la voluntad de Dios. Y si lo ceñimos a que estamos hablando de tiempo y concretamente de días, cada día debo ser entendido de cuál es la voluntad de Dios. Y por supuesto aquí podríamos abrir un abanico muy amplio acerca de cuál es la voluntad de Dios en cada situación, de cada cosa, sobre cada persona, pero no quiero entrar en esos detalles en el día de hoy especialmente, sino generalizar. Y generalizar diciendo lo siguiente: la voluntad de Dios es, llamémoslo así, una ley, un principio que nos establece la manera de vivir cada día. Y yo quiero ceñirla en lo siguiente, que es depender de Él completamente cada día. Me explico mejor. Ser entendido, es decir, entender qué es lo que Dios quiere cada día de nuestra vida, independientemente de los detalles, que luego podemos sacarlos, pero de una forma genérica, lo que Él quiere es que dependamos de Él constantemente, cada día de nuestra vida. No solamente en los momentos en los que ya no sabemos qué hacer, estamos desesperados y ya pues estamos a punto de tirar la toalla, y ahí es donde buscamos de Dios y queremos saber qué es lo que Él tiene para nosotros y cuál es su voluntad, etcétera. No, me refiero a que cada día que nos levantamos, abrimos nuestros ojos y enfrentamos un nuevo reto en ese día, porque ya lo dice, los días son malos, porque ese día va a traer afán, porque ese día va a traer problemas, porque ese día va a traer también dificultades. No solamente eso, claro, por supuesto que trae también cosas buenas, pero eso es lo que yo tengo que saber hacer, desechar lo malo y centrarme en lo bueno. ¿Y cómo lo puedo hacer? Pues este es el detalle que quiero añadir: dependiendo de Él para todo. Yo dependo de Él en este día. Si ya amanezco con esa idea en mi mente, este es el día que el Señor ha creado, como dice la Escritura, para que nos gocemos, para que nos alegremos en Él. Por lo tanto, la manera de hacerlo es dependiendo de Él. Debo de estar constantemente consciente de que le necesito. No importa que sepa hacer las cosas humanamente hablando o físicamente hablando, y porque las he aprendido, pero aún así dependo de Él. Y cuando tengo eso en mente, estoy siendo diligente, estoy aprovechando el tiempo, porque estoy dependiendo de Él, no de mí mismo, no de mis fuerzas, no de lo que yo sé hacer, no de lo que yo puedo hacer, sino de Él. Y entonces sigue hablando el propio texto, diciendo entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, el 17, y dice el 18: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Esto también es interesante porque nos dice, y lo junto, entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, es decir, dependiendo de Él, no buscando salida en disoluciones. ¿Qué es disoluciones? Disolver, dejarlo. Yo creo que todos me entendéis, si no,
os sitúo. Normalmente el ser humano, cuando ve que las cosas están muy complicadas, cuando es consciente de que él no puede hacer ya nada, de que esto no funciona, trasladémoslo al tema emprendimiento o empresa. Cuando vemos que no hay ventas, esto no funciona, no entran pedidos, la cosa está muy complicada, ¿dónde se nos va la mente? La salida que normalmente vemos, porque por otra parte no vemos salida por ningún sitio, pero la salida donde la vemos es en disolver. En otras palabras, dejarlo. Pues lo dejo y me dedico a otra cosa, y sin embargo la Escritura me dice, eso no es sabiduría, eso no es diligencia. La manera que un emprendedor enfrenta las dificultades no es con la idea en mente de si esto no funciona, lo dejo. Por supuesto que siempre va a haber dificultades. Las cosas no son fáciles, en principio creo que para nadie. Por supuesto, cuando dependemos de Dios, ahí las cosas sí empiezan a fluir y sí empiezan a ir mucho mejor y empiezan a acoplarse y a adecuarse. Por supuestísimo. Pero no son fáciles las situaciones y tenemos que ver la salida. La mayoría de las veces la salida no es fácil de ver, está complicada. Y nuestra mente natural tiende a disolver, dejarlo, es decir, o simplemente entretenernos en cualquier otra cosa, que para el caso es lo mismo, en lugar de poner diligencia y caminar firme en el proyecto, en el emprendimiento que hemos decidido hacer, pues es distraernos con otras cosas. En este caso les está diciendo que no se embriaguen con vino. Normalmente cuando uno se emborracha es porque o bien quiere olvidar, o bien tiene problemas y quiere salir de ellos, o bien cualquier otra cosa que lo que quiere es dejarlo, disolver. Entonces aquí el apóstol nos está diciendo, no, esa no es la manera, esa no es la voluntad de Dios, esa no es la forma de ser sabio, de utilizar sabiduría en nuestro caminar, sino que no está en dejar las cosas y sí en hacer las cosas conforme a Dios. O el versículo sigue, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, es decir, haced las cosas que son de Dios, conforme a esa voluntad que estamos viendo que Dios quiere. Y esas cosas, cuando estamos siendo llenos de Dios, nos traen, verso 19, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y aquí un paréntesis. Cuando el corazón canta, es decir, cuando alguien canta de corazón, es porque está alegre, hay alegría ahí dentro. Y cuando hay alegría, pues entonces cantamos. Ahí abrimos nuestra boca y no solamente cantamos, sino alabamos. La alabanza no tiene por qué ser solamente cantar canciones en la iglesia a Dios, pero alabanza es reconocer, cuando estamos con un corazón alegre, reconocemos, este es un gran día, esto es un buen tiempo, esta persona son buenas, esto va a funcionar, esto va a salir adelante. Pues eso es lo que produce cuando sabemos caminar sabiamente, aprovechando el tiempo, entendidos de que la voluntad de Dios es que dependamos de Él en todas las cosas, y entonces en lugar de abdicar, dejarlo todo y decir ya no quiero seguir más, estoy cansado, estoy aburrido, esto no funciona, he trabajado ya muchísimo, estoy perdiendo el tiempo, todas esas frases que normalmente pasan por nuestra mente de una u otra forma, y si no, ya tenemos al enemigo para soplarnos todo ese tipo de ideas que desde luego no edifican. No es caminar con sabiduría y mucho menos con diligencia. Ahora, cuando sí lo estamos haciendo, estamos dependiendo de Dios y estamos buscando soluciones no en disolver, sino en hacer las cosas a la manera de Dios. Ahí empieza a surgir algo en nuestro corazón y ese algo nos trae esa alegría
que se convierte en alabanza, en canciones, en reconocer a Dios y en un montón de cosas más. Y termina el texto que quiero compartir con vosotros en el verso 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Repito, dando siempre gracias por todo. Y ahora uno este final con el principio. ¿Cómo caminamos sabiamente? ¿Cómo sabemos si estamos caminando sabiamente? Si hemos puesto diligencia en ello, si estamos aprovechando bien el tiempo, si estamos siendo entendidos de cuál es la voluntad de Dios en esta situación, para este día, en nosotros, pues cuando de nuestra boca están saliendo siempre gracias a Dios por todo. Nos vamos a dar cuenta que entra un pequeño pedido a la empresa que tenemos y hoy gracias Señor porque esto es grandioso, es importante. Ahí nos estamos dando cuenta o es un fruto, una reacción de que estamos caminando sabiamente. Estamos sabiendo hacer las cosas correctamente conforme a la voluntad de Dios, dando gracias a Dios por todo. Y esta es la pescadilla que se muerde la cola. Cuando hemos llegado a este punto de dar siempre gracias a Dios, esto nos abre nuevas puertas y comienza, digamos, lo voy a decir así, una fase positiva. Es decir, empieza todo a ir bien. Por eso he hablado al principio de cómo transformar esos días malos en buenos. Cuando llegamos a este punto de que estamos dando gracias a Dios por todo, se empieza a transformar la cosa y lo que son días malos empiezan a ser días buenos. El día sigue siendo malo, pero para nosotros es bueno. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, un cambio de forma que ahora nos permite actuar de una manera completamente distinta. Y el agradecimiento empieza a abrir nuevas puertas. O lo voy a decir de otra manera y voy a usar un texto bíblico. El agradecimiento hace resucitar ese día de forma distinta. Los días malos al final nos llevan pues casi a perderlos. Es decir, muerte, a perder un día, se ha muerto ese día, ya a ver si mañana hay otro. Sin embargo, el agradecimiento nos hace resucitar ese día, cambiarlo de malo a bueno y darle una nueva vida, un sentido completamente distinto. Un sentido distinto que nos proporciona además un fruto que es paz. Por eso es que el agradecimiento puede transformar los días de malos a buenos. Eso sí, a través de un proceso. No es simplemente llegar y levantarme y decir pues gracias a Dios por este día, que es muy sabio y muy bueno poder hacerlo, pero tenemos que pasar por todo este proceso. Es decir, levantarnos y poder decir Señor, gracias por este día, porque en este día voy a depender completamente de ti. Todo lo que voy a hacer, lo quiero hacer dependiendo de ti, conociendo cuál es tu voluntad para mi vida. La voluntad de Dios para nosotros es perfecta. La voluntad de Dios para nosotros, dice la Escritura en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Fijémonos, ahí es donde debo entender que cuando dependo de Él van a venir cosas buenas, van a venir cosas agradables y van a venir cosas perfectas o completas. ¿Por qué? Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Qué interesante este texto, ¿veis?
tenemos un emprendimiento, queremos algo, tenemos un objetivo y lo ponemos delante de Dios dependiendo de Él. Y nos vamos a dar cuenta cómo funciona esto. Nos van a venir entonces de los días malos, nos van a venir cosas buenas, cosas agradables, cosas perfectas. ¿Por qué? Porque esos son los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros y Él quiere darnos el fin, el objetivo que hemos puesto, el fin que esperamos. Cuando sabemos hacerlo de esa manera, es algo asombroso. Cómo cambian los días. De un día gris, de repente sale el sol y empieza a funcionar de otra manera completamente distinta. Como digo, resucitan las cosas. Resucitan de algo que ya estaba muerto, de algo que no había esperanza, de algo que no había forma de hacer con ello. De repente empiezan a surgir cosas buenas, cosas que son agradables para nosotros y además cosas que son perfectas, que se completan, que se cierran, y hemos aprovechado ese día. Por eso, antes de finalizar, me gustaría, como siempre, orar, pedir a Dios y sobre todo agradecer a Dios. Y aprovecho a agradecer por este día que Dios nos ha dado y por la sabiduría que Él también nos da. Oramos. Padre, muchas gracias por este día. Este es un nuevo día que recibimos de ti y un día en el que queremos depender completamente de ti. Muchas gracias también por la sabiduría que tú nos das para transitar en él, para caminar a través de él y transformar lo malo de este día, que todos los días tienen sus problemas, sus dificultades, sus obstáculos, transformarlo en bueno, de tal manera que hoy podremos comprobar que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y esas son las cosas que nos trae. Por eso, muchísimas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, queridos oyentes, muchísimas gracias también a vosotros por estar ahí, por escuchar. Y Dios mediante, nos vemos en un próximo programa. Que seáis muy bendecidos.